Atrae lo imposible con el poder del imán viviente. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo nos llama, una fuerza silenciosa, invisible, que parece susurrarnos que la realidad es mucho más vasta de lo que hemos creído. Quizá lo has sentido, esa intuición repentina, esa coincidencia que parece demasiado precisa, ese deseo que se resiste a morir dentro de ti. Es la señal de que estás a punto de cruzar un umbral. Durante años te dijeron que la vida es lo que es, que debes conformarte, que el destino es un camino fijo. Pero eso no es verdad. La física sutil del universo, la metafísica ancestral que conocieron civilizaciones enteras, siempre ha sostenido lo contrario. Tú eres un imán viviente, un campo vibratorio capaz de atraer experiencias, oportunidades y realidades enteras. Este audiolibro no es una colección de técnicas, es una llave. Una llave que abre la puerta a una verdad incómoda y a la vez extraordinaria. Tu vida está respondiendo a la energía que emites, no a lo que dices querer. Aquí aprenderás a modificar esa energía, a invertir tu polaridad, a activar un flujo magnético tan poderoso que las barreras que antes parecían infranqueables empezarán a desvanecerse. Vas a descubrir por qué a veces la vida parece empujarte hacia lo indeseado y cómo puedes revertir ese flujo para atraer lo improbable, lo extraordinario, incluso lo aparentemente imposible. A medida que avances, comenzarás a notar algo sorprendente. No es el mundo el que cambia, eres tú. Y cuando tú cambias, el universo entero reorganiza sus piezas. Este es tu inicio, el punto de ruptura entre quien has sido y quien puedes llegar a ser. Una travesía hacia el corazón de tu propio poder magnético. Respira, relájate y permite que esta guía secreta despierte al imán viviente que siempre ha estado dentro de ti. El despertar del imán interno. Desde que nacemos, nos enseñan a mirar el mundo como algo sólido, fijo y completamente externo a nosotros. Nos dicen que la realidad simplemente es, y que nuestro papel consiste en adaptarnos a ella, sobrevivirla y, con suerte, doblarla un poco a nuestro favor. Pero lo que nadie nos explica es que incluso en silencio, nuestra energía ya está moldeando esa realidad. Antes de actuar, antes de hablar, antes incluso de pensar, estamos emitiendo un campo vibratorio que interactúa con el universo como un idioma secreto. Ese campo es tu imán interno, y aunque ha estado funcionando desde el primer día de tu vida, solo muy pocos aprenden a usarlo de forma consciente. El despertar de este imán no ocurre de golpe. Sucede en pequeños destellos, cuando presientes que algo no está bien, cuando intuyes que alguien te mentirá antes de que abra la boca, cuando un presentimiento te salva de una mala decisión, o cuando sientes que un sueño, por imposible que parezca, late con una fuerza que no sabes explicar. Esos destellos no son casualidad, son tu campo energético tratando de comunicarse contigo. El primer paso para convertirse en un imán viviente es reconocer esta verdad. Tu energía no solo percibe la realidad, la convoca. Cada emoción que experimentas emite una frecuencia, y cada frecuencia atrae experiencias alineadas con ella. La alegría llama a la expansión, el miedo convoca situaciones que lo alimentan, la duda atrae más incertidumbre, la convicción abre caminos inesperados. Este no es un principio metafórico, es una ley vibratoria tan antigua como la existencia misma. Pero aquí surge el gran dilema humano. La mayoría vive con el imán invertido, no porque lo deseen, sino porque nunca aprendieron a leer su propio campo vibratorio. Caminan por la vida creyendo que los problemas llegan por azar, que la mala suerte es una fuerza caprichosa y que los sueños frustrados son parte de un destino cruel. La verdad es mucho más profunda y más liberadora. Tu imán siempre ha estado actuando, pero sin dirección. En este capítulo te invito a un ejercicio sencillo pero trascendental. Observar, no tus pensamientos, no tus emociones,
sino la sensación vibratoria que te acompaña cuando estás en silencio. Es un peso, un impulso, una inquietud en el pecho, un calor en la frente, una tensión en el estómago. Es tu campo hablando. Cuando aprendes a escucharlo, a reconocer cuándo está expandido y cuándo está contraído, comienzas a notar algo extraordinario. Las decisiones que tomas, las personas que atraes, las oportunidades que aparecen, todas responden a ese estado interno. Convertirse en un imán viviente no consiste en aprender técnicas nuevas, sino en recordar algo que siempre supiste: que la realidad no se observa desde afuera, se crea desde adentro. Hoy comienza tu despertar. Hoy empiezas a mirar más allá de las apariencias, más allá del ruido, más allá del condicionamiento. Comienzas a sentir la vibración que ha guiado tus pasos desde el principio y por primera vez te vuelves capaz de dirigirla. Este es el primer acto de poder del imán interno: reconocer que nunca has sido víctima del mundo, sino su co-creador silencioso. La polaridad energética del ser todo en el universo se rige por una ley tan antigua como la luz: la polaridad. Nada existe sin su opuesto. La expansión necesita de la contracción, el día de la noche, el movimiento del reposo. Y dentro de ti, esta ley vibra con una precisión absoluta. Tu energía, tu campo interno, tu imán viviente, también tiene polaridad. La polaridad no es buena ni mala, simplemente determina la dirección en la que fluye tu energía. Cuando tu polaridad está en modo expansivo, atraes experiencias que nutren tu camino, ideas claras, personas afines, sincronicidades que te impulsan hacia adelante. Pero cuando la polaridad se invierte hacia la contracción, tu campo se densifica, se vuelve pesado y comienza a atraer obstáculos, frustraciones, dudas y situaciones que refuerzan ese estado interno. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que su polaridad está condicionada desde la infancia. Años de miedo heredado, creencias limitantes, comentarios que se incrustaron como semillas tóxicas, experiencias dolorosas que jamás se atendieron. Todo eso va moldeando la polaridad del ser. Y así, sin saberlo, millones caminan por el mundo emitiendo una señal vibratoria negativa que atrae más de lo mismo. Pero aquí está la revelación que transforma esta comprensión en poder. Tu polaridad puede invertirse. No está fija, no está grabada en piedra, no depende de tu pasado, depende del estado vibratorio que eliges sostener ahora. Para sentir tu polaridad actual, basta con un instante de honestidad profunda contigo mismo. Cuando algo no fluye, cuando todo parece un esfuerzo, cuando la vida se siente como nadar contracorriente, tu polaridad está contraída. Cuando las ideas surgen con facilidad, cuando una calma inexplicable te acompaña, cuando las oportunidades aparecen sin que las fuerces, tu polaridad está expandida. La polaridad no se observa en las circunstancias externas, sino en la sensación interna que te producen. El imán viviente aprende a reconocer estos microestados vibratorios como señales precisas. Una punzada de ansiedad, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, son indicadores de contracción. Una sensación de amplitud en la respiración, un cosquilleo suave en el cuerpo, una claridad repentina, son señales de expansión. Lo que llamamos mala racha no es mala suerte, es una polaridad negativa que no ha sido corregida. Y lo que llamamos flujo o abundancia no es un milagro fortuito, es una polaridad positiva sostenida. La clave está en comprender que la polaridad es movimiento, no estado. Es dinámica, cambia, se reequilibra, se ajusta con cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo. Y cuando aprendes a dirigir esa polaridad, tu energía deja de ser un imán descontrolado y comienza a convertirse en una fuerza consciente, capaz de atraer lo que antes parecía inalcanzable. En este capítulo,
El oyente descubre que su poder magnético no depende de rituales complicados, sino de un simple acto de percepción interna. Porque nadie puede transformar algo que no reconoce. Y ahora, al comprender tu polaridad, estás listo para el siguiente paso: la limpieza energética del campo, donde liberaremos la carga del pasado que impide que tu vibración se expanda. Tu camino hacia la inversión de polaridad acaba de comenzar. Limpieza del campo, deshaciendo la carga del pasado. Cada pensamiento, emoción y experiencia que has vivido deja una huella. Algunas son ligeras, casi imperceptibles, como el eco de una sonrisa, pero otras pesan. Son memorias que quedaron suspendidas en tu campo energético, atrapadas como polvo en el aire, interfiriendo con la claridad de tu vibración. Es imposible atraer lo imposible si cargas con el peso de lo que ya no eres. La mayoría de las personas camina con un campo saturado, culpas no resueltas, miedos heredados, dolores que nadie escuchó, promesas que no pudieron cumplirse, experiencias que se quedaron grabadas como cicatrices invisibles. Estos fragmentos del pasado actúan como pequeños imanes invertidos dentro de ti, tirando tu energía hacia abajo, desviando tu polaridad y nublando tu capacidad de atraer lo que realmente deseas. Limpiar el campo no significa olvidar lo vivido, ni fingir que nada dolió. Significa liberar la carga emocional que quedó atrapada en tu vibración. Significa permitir que tu energía vuelva a moverse, fluya, respire. La limpieza profunda comienza con una verdad simple y poderosa. Todo lo que no se expresa se estanca. Todas esas emociones que en su momento reprimiste porque no sabías cómo sentirlas, porque no era el momento, porque nadie te acompañó, siguen allí, esperando una oportunidad para liberarse. El primer paso es reconocer lo que pesa, no desde la mente, sino desde el cuerpo. Cuando una memoria te contrae el pecho, cuando un nombre te tensa los hombros, cuando un pensamiento te genera un vacío en el estómago, allí hay energía atrapada. No necesitas revivirla ni entenderla por completo. Solo observarla desde un lugar de presencia. La limpieza del campo ocurre cuando dejas de luchar contra lo que sientes y permites que la emoción se mueva. La emoción es energía en movimiento. Su naturaleza es fluir. Cuando intentas controlarla, la congelas. Cuando la observas sin miedo, la liberas. Una técnica fundamental del imán viviente es la respiración de inversión polar. Consiste en inhalar reconociendo la carga emocional y exhalar como si el cuerpo drenara esa densidad hacia la tierra. No lo imaginas, lo permites. El cuerpo sabe qué hacer. Otra herramienta es la visualización de descarga. Imagina cada recuerdo doloroso como un hilo oscuro que se desprende suavemente de tu pecho y se eleva, disipándose en una luz que lo transforma. No lo fuerzas, lo sueltas. También está la reprogramación del eco emocional, un proceso en el que tomas un recuerdo y lo observas desde el presente con la sabiduría que ahora tienes. Lo visto desde la conciencia se libera del miedo. La limpieza del campo no es instantánea, es un proceso de deshielo interno. Cada capa que se desprende deja espacio para una vibración más alta, para una energía más clara, para un imán más poderoso. Y entonces ocurre algo extraordinario. Cuando la carga del pasado se disuelve, el futuro puede acercarse. La energía que antes estaba atrapada comienza a fluir hacia adelante, hacia lo que deseas manifestar. Tu campo se vuelve más ligero, más brillante, más receptivo. Limpiar tu campo es uno de los mayores actos de amor propio. Es decirle al universo, estoy listo, he dejado espacio para lo que viene. En el próximo capítulo descubrirás la fuente más poderosa de manifestación que posees, el centro magnético del corazón, el verdadero motor del imán viviente. El centro magnético del corazón. Hay un punto dentro de ti donde la energía deja de ser solo vibración y se convierte en fuerza creadora.
Ese punto no está en la mente, como muchos creen, está en el corazón. El corazón humano no es solo un órgano biológico, es un generador electromagnético con un campo energético hasta 60 veces más fuerte que el del cerebro. Durante siglos, las tradiciones espirituales lo llamaron el sol interno, la cámara sagrada, el trono del espíritu. La ciencia moderna apenas empieza a confirmar lo que los antiguos siempre supieron. El corazón es el verdadero centro magnético del ser. Cuando tu corazón está en coherencia, cuando emoción y pensamiento se alinean, tu campo vibratorio alcanza una estabilidad sorprendente. En ese estado, la realidad parece responder con más rapidez, las oportunidades fluyen sin resistencia y las sincronicidades se multiplican como si el universo empezara a hablarte en un lenguaje nuevo. Pero cuando el corazón está fragmentado, cuando está dividido entre deseos y temores, entre anhelos y heridas, la señal se distorsiona. Puedes desear algo con la mente, pero si el corazón sostiene miedo, la polaridad se invierte y lo que debería acercarse se aleja. El imán viviente sabe que la manifestación auténtica nace en el corazón, no en los pensamientos. Los pensamientos se enfocan, pero es el corazón quien atrae. Para activar el centro magnético, debes entrar en un tipo especial de silencio interno. No un silencio externo, sino uno donde el ruido emocional deja de gobernar tus decisiones. Ese silencio es el umbral. Respira hondo. Coloca tu atención en el centro del pecho, no como un músculo, sino como un espacio. Allí reside una presencia cálida, suave, casi imperceptible. Esa presencia es la vibración pura de tu ser antes del miedo, antes de las heridas, antes de cualquier historia que hayas vivido. En este capítulo aprenderás a conectar con esa esencia. La técnica fundamental se llama coherencia cardíaca consciente. Consiste en inhalar con intención de apertura y exhalar con intención de entrega. Cada respiración crea un pulso energético que sincroniza tus emociones y tus pensamientos. No necesitas palabras, imágenes ni esfuerzos, solo presencia. Mientras sostienes esa respiración, el corazón comienza a emitir una frecuencia estable, una especie de campo luminoso que se expande varios metros a tu alrededor. En ese estado, tu polaridad se alinea automáticamente con la expansión. Las emociones se armonizan, los pensamientos se aclaran y tu campo vibratorio se vuelve receptivo a nuevas posibilidades. La coherencia del corazón no solo transforma tu energía, transforma tu percepción. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Las dudas pierden fuerza. Los temores se desvanecen como niebla al amanecer, porque el corazón no conoce la imposibilidad, conoce la verdad vibratoria del ser. Cuando estás conectado con este centro, atraer lo imposible deja de ser un acto de magia y se convierte en un acto de coherencia. El corazón vibra en una frecuencia que el universo reconoce, es el lenguaje original del alma. Aquí nace el verdadero poder del imán viviente, no en la fuerza, sino en la coherencia, no en la voluntad, sino en la conexión profunda con tu centro magnético. A partir de este punto, lo que atraes cambia, no porque lo forces, sino porque lo eres. En el próximo capítulo, descubriremos la ley que rige esta interacción entre tu campo y la realidad. La ley de resonancia, la ciencia oculta detrás de toda manifestación auténtica. La ley de resonancia, la ciencia oculta de la atracción. Mucho se ha hablado de la ley de atracción, pero pocos comprenden la fuerza que realmente rige el comportamiento energético del universo, la ley de resonancia. Esta ley no responde a deseos, palabras o intenciones superficiales. Responde a frecuencias, a lo que eres, no solo a lo que quieres. La ley de resonancia afirma que todo en el universo vibra,
y que las vibraciones semejantes se atraen entre sí. Lo semejante busca lo semejante, no por elección, sino por naturaleza. Así como dos cuencos afinados pueden vibrar al unísono sin tocarse, tu campo energético resuena con situaciones, personas y oportunidades que portan una frecuencia similar a la tuya. Aquí radica la revelación que transforma vidas. No atraes lo que deseas, atraes aquello que coincide con tu vibración dominante. Por eso, alguien puede desear abundancia, pero vibrar escasez, querer amor, pero vibrar miedo al abandono, buscar paz, pero vibrar ansiedad. La vibración interna siempre gana sobre el deseo mental. La resonancia funciona de manera tan precisa que podrías imaginarla como una especie de radar consciente. Tu campo registra la energía de tus pensamientos más repetidos, de tus emociones sostenidas y de tus creencias más profundas. A partir de esa mezcla vibratoria, emite una señal al universo, y el universo responde enviándote experiencias que coinciden con esa frecuencia. Por eso, cuando tu polaridad está contraída, atraes situaciones que la refuerzan, y cuando está expandida, todo empieza a fluir. No es magia, es resonancia. Pero aquí aparece un fenómeno aún más profundo. La mente puede engañarte, la vibración no. Puedes repetir afirmaciones positivas, visualizar resultados y decirte que crees en ti. Pero si tu campo interno vibra miedo, duda o falta, la resonancia atraerá experiencias acordes a esa frecuencia oculta. Esta es la razón por la que tantas personas se frustran en sus intentos de manifestar. Intentan cambiar su vida desde la superficie, no desde la vibración. Cambian los pensamientos, pero no la frecuencia emocional que los sostiene. El imán viviente trabaja al revés. No intenta forzar la realidad, sino ajustar su vibración hasta que la realidad no tenga más opción que adaptarse. Cuando tu vibración cambia, lo que está alineado contigo se acerca. Lo que no, se aleja. Así de simple, así de profundo. La clave para dominar la ley de resonancia es comprender que tu frecuencia no nace de un solo pensamiento, sino de un estado interno sostenido. No necesitas estar alegre todo el tiempo, pero sí necesitas ser coherente. Una vibración coherente, incluso si es suave, es más poderosa que cientos de deseos contradictorios. Para elevar tu resonancia, debes trabajar en 3 niveles. 1. La emoción dominante. Lo que sientes con más frecuencia determina la base vibratoria de tu campo. 2. La narrativa interna. La historia que te cuentas sobre ti mismo genera patrones energéticos repetitivos. 3. La intención consciente. La dirección hacia la que apuntas tu energía determina qué experiencias buscan resonancia contigo. Cuando estos 3 niveles se alinean, ocurre lo que muchos llaman milagros. Coincidencias imposibles, encuentros perfectos, oportunidades inesperadas. Pero no son milagros, son respuestas. La resonancia no falla. Siempre responde a lo que eres en lo profundo, aunque tú mismo no seas consciente de ello. Ahora que comprendes esta ley, estás listo para aprender la técnica que transforma tu vibración de manera inmediata, la técnica del imán invertido, el método que cambiará la dirección de tu campo energético y acelerará la atracción de lo que deseas. La técnica del imán invertido. Cada ser humano emite un campo que atrae o repele experiencias. Sin embargo, pocas veces somos conscientes de que este campo puede invertirse a voluntad, cambiando la dirección del flujo energético. Cuando tu polaridad está contraída, tu energía se orienta hacia lo que temes. Cuando está expandida, se dirige hacia lo que deseas. La técnica del imán invertido consiste en cambiar ese flujo, incluso en momentos donde parecería imposible hacerlo. Para comprender esta técnica, primero debes entender cómo opera tu campo vibratorio ante los desafíos. Cuando enfrentas una situación que te genera miedo, ansiedad o incertidumbre, tu energía se contrae de manera automática.
Esta contracción crea una señal que a través de la ley de resonancia atrae más experiencias relacionadas con esa vibración. Así, un solo pensamiento negativo puede convertirse en una cadena de eventos que parecen confirmar ese temor. Pero la polaridad no es un destino, es un estado, y como todo estado energético, puede modificarse. La técnica del imán invertido se basa en un principio poderoso: convertir la emoción que te contrae en el combustible que expande tu vibración. No se trata de ignorar el miedo ni de fingir que no existe. Se trata de transformarlo. El primer paso es la inversión emocional. Cuando una emoción densa aparece, miedo, vergüenza, duda, en lugar de rechazarla, la observas con una presencia total. Respiras profundo y permites que la sensación se intensifique, no para sufrirla, sino para que revele su estructura vibratoria. Toda emoción negativa contiene una energía comprimida. Al observarla sin juicio, esa energía se libera y se convierte en expansión. El segundo paso es la inversión mental. La mente suele producir pensamientos automáticos que refuerzan la contracción. Esto va a salir mal, no puedo, no soy suficiente. El imán viviente no combate esos pensamientos, los redirige. Cada vez que surge uno, lo reemplaza por una declaración vibratoria. Esto es una transición, no un destino. La vibración cambia, no por la frase en sí, sino por la emoción que la acompaña. El tercer paso es la inversión energética. Aquí es donde la técnica alcanza su máxima potencia. Consiste en dirigir tu energía hacia el resultado deseado, no hacia la ausencia de ese resultado. La mayoría de las personas vive enfocada en lo que falta, activando así una vibración de carencia. El imán invertido, en cambio, coloca toda su atención en cómo se siente el destino ya logrado. No lo imagina desde el deseo, sino desde la presencia. En este estado, la polaridad cambia de dirección, de contracción a expansión, de duda a certeza, de miedo a impulso. Lo que antes te alejaba ahora te acerca, lo que antes parecía una barrera se vuelve una señal, y lo que antes parecía un imposible empieza a vibrar como una posibilidad real. La técnica del imán invertido no elimina los desafíos, transforma tu relación con ellos. Cada emoción se vuelve un mensaje, cada miedo un portal, cada obstáculo un punto de inversión. Cuando dominas esta técnica, descubres algo sorprendente. La vida deja de empujarte y comienza a responderte. Te vuelves consciente del momento exacto en que tu polaridad cambia. Te vuelves capaz de dirigir tu campo como quien mueve una brújula interna. Y por primera vez, entiendes que nada externo tiene el poder de derrumbarte, a menos que tú le entregues tu vibración. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la herramienta más poderosa del imán viviente, aquella que convierte pensamientos en realidades. La imaginación creativa, el portal a través del cual lo imposible empieza a tomar forma. La sintonización cuántica, el arte de colapsar realidades. Hay un momento en el camino del imán viviente en el que la atracción deja de ser un proceso gradual y empieza a convertirse en un fenómeno cuántico, súbito, preciso, casi milagroso. Ese momento ocurre cuando logras sintonizarte con una frecuencia exacta, tan nítida, que el universo ya no tiene espacio para ofrecerte alternativas. Solo puede entregarte aquello que vibras. La física moderna llama a esto colapso de la función de onda. La metafísica lo ha llamado durante siglos, el instante donde el observador decide la realidad. Hasta ahora has aprendido a limpiar tu campo, a reconocer tu polaridad, a dirigir tu energía y a sostener atracción con firmeza. Pero la sintonización cuántica es diferente. No consiste en pedir, ni repetir, ni visualizar. Consiste en alinearte de tal forma que la realidad que deseas no pueda diferenciarte de sus condiciones naturales. Te conviertes en su equivalente vibratorio
Imagina dos cuerdas afinadas a la misma nota. Tocas una y la otra vibra sola. Eso eres tú cuando entras en coherencia cuántica con aquello que buscas. Para lograrlo, necesitas tres elementos esenciales. 1. Fusión emocional absoluta. No basta desear. Debes sentir la experiencia deseada como si ya se hubiera inscrito en tu memoria. La emoción es el código que comunica al universo que el evento ya ocurrió, aunque aún no exista en tu línea temporal. 2. Observación única. Cuantas más versiones posibles de tu futuro sostienes en tu mente, más se dispersa tu campo. La sintonización cuántica exige eliminar bifurcaciones internas. Debe existir un solo resultado, claro, singular, definitivo. 3. Inmovilidad del alma. Cuando una realidad colapsa, lo hace porque la mente se ha estabilizado. No duda, no busca señales, no pregunta ¿cuándo? Es un estado donde la convicción se vuelve tan profunda que deja de necesitar confirmación. Cuando estos tres elementos se fusionan, ocurre lo que muchos llaman suerte, destino o intervención divina, pero no es ninguna de ellas. Es física espiritual, es vibración en estado puro. Tal vez ya te ha pasado sin darte cuenta. Ese trabajo que llegó exactamente cuando lo necesitabas. Esa persona que apareció por casualidad. Ese giro inesperado que encajaba con una antigua emoción que guardabas en silencio. Cada uno de esos momentos fue un colapso cuántico, una realidad respondiendo a tu frecuencia interna. A partir de ahora, tu tarea no será forzar, sino afinar, no empujar, sino vibrar, no perseguir, sino convertirte. Porque la mayor verdad que encierra este capítulo es esta: el universo no te da lo que quieres, te da lo que ya eres. Cuando entiendas eso profundamente, la realidad dejará de ser un territorio desconocido y se convertirá en el reflejo interactivo de tu propio campo cuántico. El arte de no resistir. Cuando soltar, se vuelve magnético. El mayor enemigo del imán viviente no es el miedo ni la duda, es la resistencia. La resistencia es la tensión sutil que se forma cuando intentas controlar lo que no está listo, acelerar lo que aún se está gestando o aferrarte a una versión antigua de ti mismo que ya no encaja con lo que deseas. Es un bloqueo silencioso, casi imperceptible, pero capaz de detener por completo la manifestación cuántica. Muchos creen que atraer consiste en enfocarse más, visualizar más, pedir más. Pero en los planos invisibles del universo, la fuerza no crea atracción. La apertura sí. Soltar no es renunciar. Soltar es liberar el peso emocional que distorsiona tu campo. Es permitir que la vibración fluya sin obstáculos. Para dominar el arte de no resistir, debes comprender tres principios fundamentales. 1. Lo que fuerzas se aleja. La energía presionada genera una frecuencia de escasez. Cuando insistes demasiado en que algo ocurra, envías una señal inconsciente de que aún no lo tienes, de que dudas, de que temes perderlo. El universo responde a esa vibración, no a tu intención. 2. Lo que aceptas se transforma. Aceptar no significa conformarte, significa reconocer el estado actual como una fase transitoria. La aceptación es el acto que limpia la energía estancada y abre el espacio donde la nueva realidad puede anclarse. 3. Lo que sueltas regresa multiplicado. Cuando renuncias al apego, permites que la vida se mueva a tu favor. El desapego es la señal más poderosa de confianza, y la confianza colapsa realidades con una rapidez sorprendente. Piensa en un río. El agua fluye con una suavidad imperturbable, sorteando rocas, curvas y desniveles. Nunca se pregunta si llegará al mar, nunca se cuestiona si está en el camino correcto. Solo fluye. Tú debes convertirte en ese río, porque cuando dejas de resistir, tu vibración se vuelve limpia, constante, pura. Y una vibración pura es magnética. Los maestros antiguos conocían este principio.
No buscaban controlar el mundo, buscaban alinearse con él. Comprendían que lo que está destinado a ti no puede perderse, pero sí puede tardar más si tu campo está saturado de ansiedad, de lucha, de esfuerzo innecesario. Lo que deseas ya existe en una frecuencia determinada. Para llegar a ella, debes liberarte de todo lo que te mantiene anclado en la frecuencia contraria. Suelta la prisa, suelta la duda, suelta la necesidad de pruebas inmediatas, suelta el miedo a no recibir, suelta la versión de ti que cree que debe ganarse lo que ya es suyo en vibración. Cuando el imán viviente entra en este estado de apertura absoluta, la vida empieza a organizarse con una precisión que raya en lo milagroso. Caminos se abren, personas aparecen, oportunidades emergen de lugares imposibles. No porque estés haciendo más, sino porque, por primera vez, dejas que la vida también haga su parte. Este es el secreto del magnetismo elevado. No atraer desde la fuerza, sino desde la entrega consciente. Cada vez que sueltas, expandes tu campo. Y cada vez que expandes tu campo, la realidad responde con mayor poder. En este nivel, tu vibración deja de chocar con la vida y empieza a danzar con ella. El vacío creador, el espacio donde nacen los milagros. En la metafísica ancestral existe un concepto tan antiguo como poderoso, el vacío creador. Es el espacio silencioso, invisible y aparentemente vacío, donde la realidad se reorganiza antes de manifestarse. Es el punto cero, el instante previo al nacimiento de una nueva vibración. Muchos aspirantes al despertar espiritual temen este vacío porque confunden silencio con estancamiento, calma con abandono, pausa con fracaso. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El vacío no es ausencia, el vacío es potencial puro. Cuando el universo quiere entregarte algo nuevo, primero retira lo que ya no pertenece a tu frecuencia. Personas se alejan, viejos hábitos se caen por sí solos. Situaciones que antes eran estables empiezan a desmoronarse. Y aunque este proceso puede sentirse como pérdida, en realidad es una preparación vibratoria. Es imposible sostener una realidad elevada mientras te aferras a estructuras que vibran en una frecuencia inferior. Eso nos lleva a la primera gran verdad de este capítulo. Para atraer lo imposible, primero debes ser capaz de permanecer en el vacío sin miedo. El vacío te pide tres cosas. 1. Confianza radical. Cuando nada parece moverse, cuando los resultados se retrasan y el silencio se vuelve incómodo, aquí es donde la mayoría abandona. Pero para el imán viviente, este es el momento más sagrado, porque el universo está reacomodando piezas que tus ojos aún no pueden ver. 2. Desidentificación del ego. El ego teme el vacío porque no puede controlarlo. Busca certezas, señales inmediatas, gratificación rápida. Pero el alma sabe que un silencio profundo es la respiración de una realidad que está por nacer. 3. Apertura absoluta. El vacío no es un túnel oscuro, es un lienzo en blanco. Quien entra en él sin resistencia lo convierte en un espacio de creación pura, donde lo improbable se vuelve accesible. En el vacío creador, la vibración se reorganiza con precisión cuántica. Tu identidad se reescribe, tu campo se recalibra, tu futuro se convierte en un conjunto de posibilidades viables. Pero hay un aspecto aún más fascinante. El vacío amplifica aquello que realmente eres. Si entras con miedo, es el miedo el que se expande. Si entras con confianza, la confianza se vuelve magnética. Si entras con claridad, esa claridad colapsa nuevas realidades a tu favor. El imán viviente no teme este espacio, lo honra, lo utiliza. Sabe que ninguna creación puede surgir sin un momento previo de aparente nada. Piensa en la semilla. Antes de brotar, debe enterrarse en la oscuridad. No ve la luz, no tiene garantías, pero la semilla no duda, porque su naturaleza sabe lo que está por venir. Así debes operar tú.
Este capítulo no trata de hacer, sino de permitir. No trata de avanzar, sino de confiar en el espacio entre lo que fuiste y lo que estás por ser. Porque el vacío, ese silencio que muchos temen, es en realidad la antesala de tus mayores manifestaciones. Deja que el universo respire, deja que el vacío te abra, deja que lo nuevo encuentre espacio dentro de ti, porque solo quien domina el vacío, domina la creación. El estado del imán viviente, tu nueva identidad en la realidad. Llegamos al punto más profundo de este viaje, el momento en el que dejas de practicar el magnetismo y comienzas a convertirte en él. Hasta ahora has aprendido principios, técnicas, leyes invisibles, formas de canalizar energía y de sostener realidades. Pero el verdadero poder del imán viviente no reside en repetir procedimientos, sino en encarnar una frecuencia. Convertirte en un imán viviente significa que tu campo energético se estabiliza en un nivel donde ya no atraes desde la carencia, desde la urgencia, ni desde el deseo desesperado. Atraes desde la coherencia, la certeza y la expansión. Este estado se compone de 3 pilares sagrados. 1. Presencia absoluta. No vives en el pasado que ya no existe, ni en el futuro que aún no llega. Tu poder se concentra en el ahora, donde toda vibración se origina. La presencia te convierte en un faro que emite energía limpia y sin interferencias. 2. Identidad alineada. Ya no te preguntas si lo que deseas llegará. Operas como alguien para quien ya es natural recibir. Actúas, piensas y sientes desde la versión de ti mismo que ya vive en la realidad que anhelabas. 3. Relajación magnética. En vez de perseguir o controlar, confías en que lo que es tuyo vibratoriamente no puede perderse. Actúas inspirado, no desde la urgencia. El universo reconoce esa calma como la señal de que estás listo para sostener lo que viene. En este estado comienzas a notar algo extraordinario. La vida se vuelve responsiva. Ya no empujas los resultados, ellos llegan. Ya no buscas señales, las señales te encuentran. Ya no dudas del camino, el camino se abre. Cuando encarnas esta identidad, te vuelves un participante consciente de la danza universal. Tu energía guía, organiza y reconfigura tu entorno sin esfuerzo visible. Y no porque tengas un poder sobrenatural, sino porque finalmente estás utilizando las leyes invisibles con las que todo ha sido creado. Aquí surge la comprensión final. No atraes lo imposible. Te conviertes en la frecuencia desde la cual lo imposible se vuelve normal. Y cuando eso sucede, la vida deja de sentirse como un desafío y se transforma en un diálogo constante entre tu vibración y la respuesta del universo. Respira. Lo que has recorrido no es un audiolibro, es una transformación vibratoria, un renacer silencioso, una expansión que ya empezó a modificar la forma en que el universo te percibe. Ahora sabes que no estás limitado por tus circunstancias, que tu energía no es fija, que tu identidad no es estática, que tu destino no es una línea rígida. El imán viviente que despierta dentro de ti te recuerda una verdad antigua. Si puedes sostener una vibración, puedes sostener una realidad. A partir de hoy, nunca vuelvas a dudar de tu poder. Nunca olvides que tu frecuencia es tu lenguaje. Nunca ignores que cada pensamiento, cada emoción y cada acto es una orden vibratoria al universo. Lo imposible no era imposible. Solo estaba esperando que te convirtieras en alguien capaz de sostenerlo. Camina desde este instante con la certeza de que la vida responde a tu campo y que tu campo ahora ha cambiado para siempre. Tú eres el imán viviente y el mundo entero, visible e invisible, ya comenzó a reorganizarse a tu favor.